Bienvenidos a esta actividad, esta clase abierta, Locura y Psique. Agradecemos al Círculo Psicoanalítico Mexicano por el espacio para dialogar entre pares, mis colegas y claro, con ustedes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a cerrar un ratito el chat para centrarnos un poquito en la discusión, en la exposición que vamos a realizar y ya al final, media hora antes de concluir, lo abrimos para que, bueno, intercambiemos puntos de vista, comentarios. ¿De acuerdo? Veo caras familiares, algunos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Raquel Aguilar. Estaré con Cuitláhuac Moreno y Julio Horta, ya en su momento ellos se presentarán a sí mismos. Les platico brevemente mi formación para que, tengan una idea de desde dónde hablo. Yo concluí la formación psicoanalítica en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, institución a la que hoy pertenezco como miembro adscrito. Por ahí estoy coordinando algunas actividades. Realicé un doctorado en filosofía y un postdoctorado en humanidades en la UAM Iztapalapa. Y bueno, mi intención ha sido desde hace varios años abrir puentes de diálogo entre la filosofía y el psicoanálisis. Freud mismo abrevó de varias fuentes y considero que, bueno, pues si el psicoanálisis precisamente no abriera esos espacios de interlocución, pues no habría sobrevivido ya más de 100 años, pero también me parece que el psicoanálisis puede nutrirse bastante de la filosofía, particularmente en terrenos de la argumentación, y viceversa. La clínica psicoanalítica puede encontrar por ahí cosas en la filosofía que le resuenen a la hora de leer la clínica. ¿De acuerdo? Bueno, les voy a compartir una presentación que preparé para el día de hoy. Bueno, en aras de introducirnos un poco a un tema de una actividad más amplia que vamos a tener más adelante, de la cual ya les hablaremos en un momento, preparé algo así como unas notas sobre la alteridad en Freud y Foucault, ¿no? Algo pues un poquito general, pero que bueno, que es resultado de esto que les comentaba, de este trabajo de algunos años y que a mí me ha ayudado a pensar los temas que me convocan, ¿no? Como les decía, el psicoanálisis y la filosofía. ¿Okay? Quiero reiterar que bien hay muchos psicoanálisis y hay muchos Foucault. El Foucault que a mí me interesa es el Foucault que justamente hace crítica al psicoanálisis, y el psicoanálisis del que voy a partir el día de hoy es el psicoanálisis freudiano, si bien por ahí haré alguna otra referencia a otras escuelas psicoanalíticas. ¿Okay? Algunos de ustedes que tienen clínica, bueno, pues esto ya son sus tablas, ¿no? Para partir. ¿Cómo surge la psique según Freud, ¿no? Particularmente en el proyecto de psicología, pero también a lo largo de su vasta obra, Freud nos dice que el bebé, el cachorro humano, es un ser indefenso que necesita a alguien que lo auxilie, que lo cuide, sin el cual pues simplemente no sobrevive. Pero no sobrevive solo a nivel de cuestión biológica, sino no sobrevive porque no se le formaría un psiquismo. Ese cuidador, esa cuidadora, generalmente la madre, va a construir los caminos libidinales por los cuales transitará el sujeto, si no es que toda su vida, al menos de ese momento hasta que vaya a análisis, ¿no? ¿Qué es lo que marca que surja ese psiquismo? Bueno, pues las maneras, la posición que va a tomar tanto el cuidador o la madre
respecto a lo que le está sucediendo al bebé, ¿no? Si llora, si berrea, seguramente es porque tiene frío, tiene hambre. Es decir, este malestar, este dolor, al final de cuentas, bueno, pues constituye todo lo que va a ser el aparato psíquico. Si transitamos más o menos afortunadamente las experiencias de frustración, de privación, no solamente vamos a sobrevivir, sino finalmente pues a construir todo un aparato psíquico. Si no hay fantasías alucinatorias, etcétera, finalmente, bueno, pues no hay eso que llamamos psiquismo. Si bien se pasa por toda una serie de experiencias que organizan la libido, tales como la oralidad, la analidad, la genitalidad, me gustaría enfatizar que este camino al cual yo le estoy dedicando unos minutos nada más, siempre está en relación con el otro. No es una experiencia solipsista, ¿no? Llámese el cuidado, llámese la hermana, el hermano, etcétera. No hay manera de que suceda sin alguien más que esté ahí. Y bueno, pues finalmente esta sería mi primera nota para articularla con lo que les venía comentando al principio. Podríamos decir que ahí está el nacimiento de la psique para el Freud, al menos para el Freud de los primeros textos. Ahora vamos con la locura en Freud, que como tal no la maneja con ese concepto, sino él más bien va a hablar de psicosis, es el término de la época, y los biógrafos de Freud señalan que la psicosis no es algo que le interese clínicamente a Freud, no va a abordar casos con psicóticos, sino que va a trabajar a partir de textos, como es el caso de Schreber, de sus memorias. Ahí va, no sean malitos, por ahí pueden apagar sus micrófonos si son tan amables. Gracias. Entonces les comentaba, ¿no?, que él va a trabajar con el caso Schreber y va a decir que, bueno, que el psicoanálisis no es para tratar la psicosis. Psicoanalistas posteriores van a pensar distinto, como Melanie Klein, como Lacan, como la escuela de las relaciones secretales, pero para Freud no. Freud alcanza a dibujar por ahí algunos atisbos sobre la psicosis. Por ejemplo, va a decir que así como la histeria es el modelo para comprender la neurosis, bueno, pues la paranoia lo es para entender la psicosis en general. ¿Y qué sucede aquí con la alteridad, con ese otro en las cuestiones psicoanalíticas? Bueno, pues esos primeros encuentros dijimos que daban surgimiento a un psiquismo, pero si esos encuentros son desafortunados, más bien despertarán una psicosis. ¿Y por qué pongo en cursiva despertar? Porque, ojo, para el psicoanálisis la patología es una cuestión más de grado que de cualidad. Freud muy bien señala que nosotros pasamos de la mañana a la noche por distintos niveles de patología. Patología en este sentido más griego, de patos, pasión, y no de enfermedad, daño tisular. Por ahí transita el discurso freudiano en un vaivén. Pero bueno, decíamos de la psicosis que estos núcleos están en todo psiquismo, pero desde cierta lectura, si este encuentro con el otro es desafortunado, si el cuidador dejó que el bebé, en lugar de simplemente tener una frustración meramente regular, bueno, pues ya pasó a la deprivación, bueno, entonces se va a despertar algún tipo de lo que desde en términos psicológicos se llamaría hoy trastorno del desarrollo. Pero bueno, ahí Freud una y otra vez insiste que ese no es su tema, sin embargo, nos lanza algunas puntualizaciones.
Por ejemplo, que en el caso del psicótico hay como un repliegue sobre sí. Hay una realidad delirante en la que este sujeto está en el autoerotismo, en una realidad delirante, alucinatoria, y se toma el propio cuerpo con objeto. Retomando lo que yo quiero trabajar, ahí no hay alteridad, ¿no? Entonces, a lo mejor, o sea, como figuras en términos alucinatorios, pero hay un desencuentro con el otro en carne, de carne y hueso, y más bien hay una cuestión persecutoria. No dejo por completo a Freud, ahorita lo voy a retomar. Voy a pasar con Foucault. Foucault, si bien tiene una formación tanto en filosofía como en psicología clínica, él participó de las observaciones de enfermos y tuvo una aproximación a los test, ¿no? Se decía que por ahí le encantaba estar con sus compañeritos haciéndoles el test de Rorschach. Bueno, su trabajo no es desde la clínica, sino desde la filosofía, en interlocución con las ciencias sociales, y particularmente de lo que él llamó en la última etapa de su trabajo, una historia de la subjetivación. Algunas propuestas para organizar la obra Foucaultiana, porque es complicado. Ustedes van a la librería de su preferencia, encuentran textos de Foucault en el área de pedagogía, en el área de psicología, filosofía, sociología, etcétera. Eso quiere decir que Foucault se resiste, ¿no? Su pensamiento se resiste a ser encasillado, y bueno, una directriz que algunos de sus estudiosos han marcado ha sido esta parte de dividir su obra en la arqueología, las condiciones de posibilidad de un saber, episteme, todo esto en la genealogía, cuál es el trayecto de estos discursos, pero también de los efectos de estos discursos en términos de poder, y finalmente el periodo ético, que también para algunos es ontología histórica. Yo voy a concentrarme en este periodo ético y, bueno, a partir del Foucault que yo trabajo, que es este Foucault crítico del psicoanálisis. ¿Qué nos dice Foucault sobre la locura? Bueno, es un término que atraviesa varias de sus obras. Una de ellas, que al mismo Foucault no le gusta, prohibió que se reeditara, y a los estudiosos de Foucault me parece que tampoco es como de su agrado, lo consideran un texto temprano, de juventud, en el que apenas Foucault, impregnado por la fenomenología y el marxismo, está dando sus primeros pasos. Bueno, pues lo dejan un poco de lado. El mismo Foucault dijo que su primer libro es La historia de la locura. Sin embargo, a mí ese texto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me parece que, con excepción de las palabras y las cosas, es el texto en que Foucault le dedica un mayor espacio al psicoanálisis. Le dedica un capítulo completo de su libro, mientras que en otros espacios lo va a tocar de manera tangencial, ¿no?, en relación a otras preguntas, y no, aquí hace un recorrido muy ordenado, ¿no?, pasando por lo que podría considerarse lo que él llama patología psicológica, habla de Pavlov, habla de la Gestalt, y si bien, bueno, algunas de esas cuestiones fueron superadas por otros estudiosos, yo creo que vale la pena encontrar ahí ciertas semillas que después va a retomar en obras posteriores. Grosso modo, y solamente mostrándoles un panorama general, algunas notas para que ustedes emprendan su propia lectura, podríamos decir que la conclusión a la cual llega Foucault en Enfermedad Mental y Personalidad, pues es que el ser humano es contradictorio, y lo que hace la psicología es olvidarse, evadirse de esas contradicciones y tratar de partir de quién sabe qué presupuestos de hombre, de mente, y avanzar.
la propuesta de Foucault para la psicología de ese tiempo, es decir, bueno, la psicología debe superar y asumir esas contradicciones o bien, bueno, más bien si la supera, decantarse por la filosofía. Ustedes me dirán, 50, 70 y tantos años después, si la psicología ha superado esas contradicciones o no. A mí me parece que es una cuestión como para pensarse. Hay una crítica mordaz ahí al psicoanálisis, dice es que el psicoanálisis le parece más fácil volcar las contradicciones al corazón del sujeto que ver las contradicciones del mundo exterior. El clásico ejemplo, ¿no? Es más fácil para el supuesto obrero que llegara al consultorio decirle que tiene problemas con la figura de autoridad, que es un Edipo no resuelto, que decirle que está siendo explotado, ¿no? allá afuera por el patrón. Entonces, está curioso ese texto para mí y aunque no sea de su agrado de Foucault, va a haber una reedición de ese texto y va a cambiar Foucault la parte final de esa obra, los 2 capítulos los va a sustituir por lo que vendría siendo el resumen de la historia de la locura. Aquí ya se deja de ver ver un Foucault como más, más pues sí, más encauzado a un proyecto original, ya no solo, pues de alguna manera interpreta o ciertos trabajos de sus profesores. Tal es el caso del psiquiatra Bismanger. A Foucault le interesó traducir y hacer una introducción más larga que el texto mismo de Bismanger de una obra sobre el sueño. Entonces, por ahí vemos esos puntos de encuentro. Finalmente, Historia de la locura es un texto delicioso en el que Foucault va a plantear las distintas formas en las que el objeto locura ha sido aprendido. Aquí a veces a mí me ha tocado escuchar decir, es que Foucault no cuestiona esto, no cuestiona aquello, se queda en ciertas temáticas y bueno, me parece que desde luego él no puede abarcarlo todo, pero que su crítica epistemológica es muy potente. Está cuestionando en realidad cómo estos objetos y el sujeto son constituidos y cuál es la relación entre ambos. Entonces, si esa crítica no es lo suficientemente potente, bueno, pues entonces yo no sé cuál sí lo podría hacer, o bueno, tal vez haya otras y habrá que familiarizarse. Bueno, pero regresando a Historia de la locura, es un texto también que tiene su propio recorrido y su propio trabajo del pensamiento sobre sí, porque para la segunda edición Foucault va a cambiar el prólogo, ya no va a partir de un supuesto de un grado cero de la locura, sino que va a decir, a ver, bueno, yo trabajo aquí mucho el término de la experiencia, sin embargo, no es sino a partir de ciertas prácticas y ciertos dispositivos que esas experiencias son posibles, ¿no? Entonces, no nos quedemos ahí, vayámonos más allá, a un nivel más estructural, y bueno, pues ahí va a venir un poco su trabajo genealógico, aunque, como les comentaba, no es que dijera Foucault, a partir de ahora dejo de ser arqueólogo, voy a pasar a la genealogía y así sucesivamente, ¿no? Son modos de trabajo distintos que obedecen a preguntas a veces próximas, a veces no tanto. En Los Anormales no es un libro como tal, sino más bien es un curso en el que Foucault explora la noción de anomalía a partir de 3 figuras que se vendría siendo el individuo a corregir, el monstruo y el niño masturbador. Aquí Foucault, bueno, retoma esta parte como de los casos, ¿no? De que nosotros llegamos a nuestras propias consecuencias a partir de lo que él nos arroja. A veces nos gustaría que nos diera tips, ¿no? Sugerencias de qué hacer a modo de recetas de cocina, pero me parece que en Foucault lo que está es un poco esta apuesta porque
cada uno encuentre sus propias respuestas, ¿no? Las vaya construyendo. Buena pregunta. Disculpen. Sí. El poder psiquiátrico también se trata de un curso y ahí va a abordar más estas instituciones médicas que coquetean bastante en algunos puntos con el psicoanálisis y esta figura imponente del médico, ¿no? Que llega a poder someter al otro. Ahí aparecen ciertos destellos de violencia por los que yo creo que cualquiera que se dedica a las prácticas sí debería de echar un vistazo. Pero bueno, ok. Finalmente, en el periodo ético, Foucault se pregunta, ¿a qué tiene que renunciar un sujeto para devenir tal? Aquí va a abordar en textos como, bueno, más bien una conferencia, pero que terminó siendo texto, las tecnologías del yo, estos pasajes por los que el sujeto se ha impuesto a sí mismo ciertas condiciones para devenir tal, para devenir ciudadano, esposa, esposo, etc. Para Foucault, lo importante sería, desde mi lectura, que el hombre comprenda las formas de sujeción a las que está sometido. Y estas pequeñas viñetas han dado pie a toda una discusión en psicoanálisis a partir de lo que sería el cuidado de sí. Hay autores como Jana Lush que tomaron lo que Foucault planteó en la hermenéutica del sujeto, si el psicoanálisis era un ejercicio espiritual, lo tomaron como una provocación en el buen sentido para responder, sí, el psicoanálisis es un ejercicio espiritual. Hay ciertos elementos que podemos encontrar en estas prácticas antiguas. Jana Lush las trabaja en su libro El psicoanálisis es un ejercicio espiritual, y ahí va a mostrar determinados elementos que estas prácticas antiguas compartirían con el psicoanálisis. A mí me interesa retomar solamente estas tres. Una, que hay un pasar por otro, ¿no? Es decir, por más que Séneca haga sus cartas y le escriba a su amante que todo el día estuvo pensando en él y si comió o no comió habichuelas, esa práctica está siempre dirigida hacia otro. El cuidado de sí no se da en solitario, y también hay el elemento, encontramos el elemento del dinero. Generalmente hay un pago, como en el psicoanálisis, por estas tipos de interacciones. Claro que en el psicoanálisis, bueno, pues ya hay toda una cuestión a la que podemos discutir, ¿no? Si en determinados momentos eso no lo ha convertido en una práctica elitista, pero bueno, no es el tema del día de hoy. Y también hay una transmisión, la transmisión de un saber, de algo que se transforma al sujeto o que lo constituye como tal. Ese texto de Jana Lush, el cuidado de sí, bueno, me parece que es un esfuerzo, claro, discutible, lo que sea, pero por abrir estos puentes de diálogo entre la filosofía y el psicoanálisis, a lo mejor en algunos puntos un tanto forzado, pero bueno, por si ahí se quieren zambullir. Yo retomaría que en este sentido, pues el cuidado de sí es al final del día el cuidado del otro. Freud mencionaba que no hay distinción para él entre la psicología individual y la psicología social, y articulando lo que les comentaba sobre la importancia que tiene esta figura cuidadora en el surgimiento de la psique, o en el caso desafortunado, en el despertar de una psicosis, bueno, pues
me parece que es fundamental esta atención al cuidado. Y bueno, ya para ir cerrando, yo quisiera presentarles esta cita del último curso de Foucault, que fue El coraje de la verdad. En la última nota de ese curso, que Foucault ya no leyó porque no le dio tiempo, no quiso, no sabemos, estaban estas palabras que a mí me parece que tienen una fuerza eh, que, que a mí me sirve para pensar estos temas, ¿no? Dice él, no hay instauración de la verdad sin una postulación esencial de la alteridad. La verdad nunca es lo mismo, solo puede haber verdad en la forma del otro mundo y la vida otra. Entonces, estas palabras me parece que nosotros podemos llevarlas para pensar el psicoanálisis como esto, como un movimiento subjetivo, ¿no? Como una transformación a partir de la cual el sujeto afianza algunas cosas, pero también abre horizontes de libertad que antes no se imaginaba como posibles. Y también a un nivel pues más teórico, que la interseccionalidad, la transdisciplina es fundamental en nuestros días, ¿no? Si seguimos cada uno con nuestra verdad, pues va a servir para esas pequeñas comunidades y su narcisismo de las pequeñas diferencias, pero el trabajo puede ser como más fructífero si se abre precisamente esa interlocución, y me parece que ese es un poco el sentido de la clase del día de hoy. Ya mis colegas comentarán si así lo ven o no. Y bueno, finalmente, ¿para qué la reflexión filosófica en psicoanálisis, ¿no? Yo he tratado como de traer mucho a la institución de la cual formo parte, pues lo que algunos filósofos han dicho sobre la mente, sobre el psique, sobre los afectos, y no es simplemente por una cuestión de erudición. Si bien Freud decía que el analista tenía que ser una persona culta, no es solo, eso no es solo para presumir cuánto se sabe, sino porque me parece fundamental hacer una genealogía del saber del cual uno crea una práctica. Y en este sentido de la creación, porque la teoría es un referente a la hora que se enfrenta uno a la clínica, no es que diga, usted, como a una especie de radiografía, ¿no? Su Edipo está mal en el segundo tiempo, cosas así, lo que necesita es determinada intervención, ¿no? Así como una aplicación un tanto ingenua de una suerte de manual, el psicoanálisis es muy distinto. Y creo que a veces lo que grandes pensadores, pensadoras han dicho puede arrojar luz sobre esa subjetividad que tenemos enfrente. Desde luego, ahí viene Foucault, esas condiciones históricas, sociales, de dominación son muy distintas, pero algo pueden aportar para que cada una de nosotras, de nosotros, articule la gramática que le permite leer su propia clínica. Y bueno, por mi parte sería todo. Cedo la palabra a Julio Horta. Hola, ¿me escucho bien? Con un poquito de eco, pero creo que más o menos bien. ¿Ahí me escucho bien? ¿Sí? Un poquito bajito, pero sí. A ver, ahí. ¿Ahí mejor? Muy bien. Bueno, pues nada, un saludo a todos los colegas, que nos están acompañando el día de hoy. Me da mucho gusto volver a saludar a algunos de ustedes, a los que no conozco, me da mucho gusto presentarme. Yo tengo formación en filosofía de la ciencia y básicamente lo que yo trabajo, lo trabajo desde la filosofía de la mente, desde la filosofía del lenguaje y desde mi área de desarrollo
en investigación, que es la semiótica. Entonces, básicamente trato siempre de trabajar los temas que me interesan desde el campo de la semiótica y sus vínculos con estas líneas de filosofía. Me da mucho gusto este tipo de espacios porque nos permiten de muchas maneras hacer interlocución y como ya nos comentó la profesora Raquel, pues nos permiten hacer ámbitos interdisciplinares y transdisciplinares que de alguna manera nos propongan límites a nuestros saberes y los diálogos con otros saberes. En ese sentido, alabo, aplaudo y reconozco el esfuerzo que hacen instituciones como el Círculo Psicoanalítico Mexicano por abrir espacios de interlocución en donde se pongan en crisis saberes que tenemos de alguna manera habituados como creencias, pero que esta puesta en crisis nos lleva a preguntarnos cosas que nuestros conocimientos aceptados no nos permiten preguntarnos y eso nos lleva siempre a la mirada del otro. En ese sentido, también agradezco al profesor Cuitláhuac y a la profesora Raquel por su entusiasmo e interés por generar este espacio de interlocución. Y bueno, pues yo les voy a hablar también de la locura desde un ámbito quizás un poco más específico. La profesora Raquel ya nos dio pues un panorama muy amplio de el trabajo de Foucault. Yo solamente voy a tocar algunos puntos que me parecen relevantes desde el ámbito de la epistemología. Entonces, quiero iniciar pues mi participación con pues con un anecdotario, porque si no iniciamos con un anecdotario en las mañanas, pues el café con el que estamos exponiendo no tiene sentido y no sabe. Entonces, lo que yo voy a trabajar es básicamente el problema y el tema de la observación de la locura. Y desde ese lugar, pues quiero platicarles un caso que a mí me parece interesante. Yo no hago clínica, entonces este caso tiene que ver con una película. No sé si la hayan visto, pero bueno, es una película muy interesante del 2002 de David Cronenberg, la película de Spider. Quiero comentar una cosa muy interesante que ocurre en la película de Spider. Eh, la película se centra en un personaje que está de manera reiterativa, está siempre recordando momentos de angustia de su infancia, momentos de angustia que marcaron su desarrollo posterior y que a ojos del espectador este personaje parece un loco, ¿sí? Pero la magia de la cámara nos permite reconocer algunos puntos interesantes que son los que voy a tratar de discutir al final de la presentación. Este personaje empieza a realizar una suerte de escritura, en donde es una escritura que parece tener una forma lingüística, pero en realidad esta escritura es circular. Él va escribiendo en círculos algo que parecen letras, pero que no podemos reconocer directamente como letras. Entonces, de alguna manera, la cámara nos permite observar que esta escritura, entre comillas, es el modo en el que el personaje está recordando estos episodios de su infancia. También, y de ahí el nombre de la película, Spider, el personaje empieza a trazar toda una serie de, pues como de telarañas que él va, con las cuales él va dimensionando su espacio y va creando como un entorno de protección hacia su propia individualidad. Y también es una manera en la que él se está vinculando con el mundo. Pero ojo, la cámara nos permite saber que hay una narrativa, que hay una racionalidad detrás de esos comportamientos que en principio nos parecen de locura. Entonces, bueno, me pareció muy interesante la primera parte de esta entrevista donde David Cronenberg pues dice que de alguna manera la vida es para cada uno de nosotros nuestro propio laboratorio. Entonces, bueno,
ese es un poco el caso que con el que voy a cerrar y discutir mi presentación. Pero bueno, quisiera hablar sobre, siguiendo también a Foucault, sobre la locura y los problemas implicados en la observación de la locura. Ya un poco esta relatoría de esta película de Spider de David Cronenberg, quizás ya les da un poco de pistas de hacia dónde va, ¿no? Lo que nosotros observamos como locura no es una observación general ni universalizante. Y eso es parte del problema que vamos a tratar de platicar en la sesión del día de hoy. ¿Qué es la locura? Bueno, pues estamos siguiendo el trabajo de Foucault, Historia de la locura, sobre todo Historia de la locura en la época clásica. Y bueno, básicamente, y cuando Foucault trata de, algunos de ustedes ya han trabajado mucho al autor y quizás ya lo tienen muy presente su metodología, pero bueno, cuando está definiendo la locura, pues la va configurando históricamente a través de diferentes prácticas institucionales, discursivas, etcétera, que de alguna manera nos muestran los modos en los que los sujetos materializan sus sujeciones hacia las instituciones, los códigos, las normas, la moral, pero también los modos en los que las diferentes discursividades, instituciones históricas van a ir configurando una idea de sujeto, una figura de sujeto. En este sentido, la locura, en el trabajo de Foucault, pasa por lo que él llama un círculo antropológico, es decir, un círculo en donde las diferentes instancias en las que se caracteriza la locura en diferentes épocas nos llevan hacia una objetivación científica de la locura. Esto implica que, por un lado, en una época, la locura, en principio, se caracteriza por su condición trágica que tiene que ver con un orden de la naturaleza que se desborda y que de alguna manera resulta problemático, y de esa condición trágica de la locura se pasa a una conciencia crítica de la locura en el ámbito de lo social. Esta conciencia crítica de la locura tiene que ver con la sin razón, es decir, la oposición entre la locura y la racionalidad, y esta oposición entre la locura y lo racional dio paso a la demarcación social de la locura, en donde surgen instituciones como los internados, en donde se va a hacer una separación socioespacial del loco. Se va de alguna manera a relegar a un ámbito de convivencia que está aparte de la cotidianidad social. Estos procesos dieron paso también, sobre todo el confinamiento del loco en los internados, a la constitución del loco como un no ser, es decir, como algo que de alguna manera no formaba en principio parte de lo propiamente humano, y esta consideración histórica de la locura va a decantar en el reconocimiento objetivo de la locura, es decir, reconocer la locura como parte de los fenómenos humanos y objetivarlo a través de la psiquiatría y de la observación médica. Bueno, este proceso de objetivación de la locura, que forma parte de este círculo antropológico, pues lo ven ustedes en este diagrama que les propongo, en donde vamos viendo cómo hay una interdependencia dialéctica entre cada una de las instancias sociohistóricas en las que se fue configurando las dimensiones de la locura. Creo que por ahí alguien tiene el micrófono prendido. Un favor, si pueden apagar sus micrófonos, recuerden un poco la idea es tratar de ser lo más precisos posibles y claros, ¿no? Entonces, cualquier ruido puede afectar nuestras comprensiones holísticas. En fin, bueno, entonces estamos viendo cómo hay una interdependencia dialéctica entre las diferentes instancias sociohistóricas en las que se fue caracterizando la locura, y esto va a decantar en la época moderna en esta objetivación de la locura a través de la observación clínica, psiquiátrica, médica, etcétera. Bueno, ese punto fundamental es en este desarrollo histórico, me interesa
pues, problematizar la noción de observación. Entonces, hasta aquí hemos, pues, visto un poco, ¿no? El modo en el que en el que Foucault ha rastreado la caracterización, la caracterización de la locura y cómo este proceso histórico ha llevado un desarrollo científico o hacia la cientificación de la locura. Pequeña nota al pie de página. Mucho del trabajo de Foucault va a estar influido, por supuesto, por dos filósofos. Por un lado, Friedrich Nietzsche y por otro lado, Immanuel Kant. Y parte del problema de la observación que él rastrea en estas caracterizaciones históricas de la locura tienen que ver con el problema desde la fenomenología kantiana. Entonces, vamos ahora a la observación. En principio, en la época clásica, Foucault ve una metodología que de alguna manera es contradictoria y tiene que ver con el modelo perceptivo a través del cual se trató de dar cuenta de la locura. Tenemos ahí una cita del trabajo de Foucault, pues la vamos a leer, ¿no? La locura es una ausencia total de razón que se percibe inmediatamente como tal sobre el fondo de las estructuras de lo razonable. Entonces, fíjense, hay en el modelo perceptivo de la época clásica, hay una contradicción inherente en el modo de observar a la locura. La locura, como sin razón, se describe y observa a partir de lo racional. De alguna manera, la sinrazón nos muestra su verdad como sin razón a partir de la observación racional. Es una contradicción muy interesante porque de alguna manera entonces nos lleva a problematizar los mecanismos y metodologías de observación. En ese sentido, este modelo perceptivo con el cual se trata de dar cuenta de la locura tiene que ver con un supuesto epistemológico fundamental y es la teoría de la causalidad. Pensar que hay una causa que constituye la locura. Y en ese sentido, entonces, desde este modelo de causalidad, la locura se conforma como el completo azar y por un lado y por otro lado un determinismo total. ¿Qué quiere decir Foucault con estas dos caracterizaciones? Por un lado, ¿sí?, que no hay una causa específica que determine la locura y por eso hay un azar en el modo en el que ocurren las causas que condicionan y construyen la locura, pero por otro lado hay un determinismo total en donde se acepta que diferentes causas pueden ocurrir simultáneamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la observación de la locura tenía que ver con aceptar este modelo de causalidad y aceptar este modelo de causalidad, pues, nos lleva a estos problemas metodológicos en la observación de la locura. Pero, ¿qué pasa en la época moderna? Bueno, pues estamos diciendo que en la época moderna la locura adquiere un carácter positivo. Se objetiva la locura a partir de ciertas metodologías y mecanismos de observación. En ese sentido, la locura está subsumida al ámbito de la experiencia, en donde se manifestaba en los fenómenos reales, observables, positivos por los cuales la locura misma se hacía manifiesta. Esta positivización de la locura implicó analogar la manifestación empírica a la matriz tradicional de conocimiento. Esta discusión es fundamental en el campo de la epistemología y la filosofía de la ciencia.
esta matriz de conocimientos tradicionales a través de los cuales se observaba y se determinaba lo que es la locura, es lo que algunos filósofos de la ciencia como Norwood Hanson llamaban carga teórica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra observación del fenómeno siempre está condicionada por un conjunto de teorías y metodologías que condicionan nuestra observación. Entonces ahí hay un problema. Lo que observamos como locura no es una observación del fenómeno en sí mismo como locura. Es lo que nuestros conocimientos como tradición o nuestras cargas teóricas nos permiten observar como locura. Y de ahí viene una cuestión muy interesante en términos de lo que me interesa que discutamos. Regresamos al caso con el que iniciamos esta plática. Si no fuera por la magia del lenguaje cinematográfico, nosotros no podríamos observar a este personaje que asumimos como un loco y no podríamos comunicarnos con él básicamente porque él no tiene un lenguaje con el cual nosotros podamos comprender su pensamiento, podamos comprender lo que él está recordando, ¿sí? Entonces hay una cuestión muy interesante. Nosotros observamos la locura desde una carga teórica y esa carga teórica, entre otras cosas, nos dice que el que no es loco es aquel que tiene los lenguajes necesarios para comunicarse con el otro, para socializar con el otro, para evidenciar su propia existencia como ser humano. Si no hay un lenguaje compartido que nos permita evidenciar nuestra existencia como seres humanos, no podemos evaluar nuestras condiciones anímicas, nuestros estados emocionales y no podemos compartir nuestros pensamientos. Entonces, esta observación me parece muy interesante y este atisbo de Foucault me parece importante para comprender pues cómo es que estamos observando la locura. En ese sentido, entonces, la locura en relación con la matriz tradicional de conocimientos se vuelve un entramado veritativo, un planteamiento totalmente positivista, ¿no es cierto? En donde eso que llamamos locura se corresponde analógicamente con nuestras teorías y conocimientos aceptados como tradiciones que condicionan nuestra observación empírica. De ahí que entonces la locura se vuelve objeto de percepción siempre y cuando corresponda con las teorías y marcos conceptuales con las que condicionamos nuestra observación de la locura. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, ya más o menos algunos de ustedes lo atisban. La profesora Raquel ya habló un poco de eso y quisiera retrotraer esta discusión que el mismo Foucault hace de su propia obra. En el prólogo original de 1961 a Historia de la Locura, que después Foucault decidió quitar, ya van a ver por qué, precisamente Foucault habla de este grado cero de la observación. Una de las intenciones de su genealogía es llegar a una observación cero de la locura. Una observación, ¿de dónde está tomando el término? Bueno, pues ya sé que van a pensar los que ya me conocen que siempre traigo agua a mi molino, pero lo trae del término el grado cero de la escritura de Roland Barthes. El grado cero de la escritura de Roland Barthes tiene que ver con la posibilidad de la escritura neutra, una escritura no ideologizada, no historizada, que nos permita un grado cero en donde haya estructuras de lenguaje que sean comunicativas sin necesariamente tener una carga ideológica. Entonces, para Foucault, en este prólogo que después él va a eliminar, la intención de esta genealogía es crear un grado cero de la observación de la locura, en donde podamos pensar la locura de manera general sin la carga sociohistórica que caracteriza la observación de la locura. Entiendo por qué lo quitó, ¿no? Eso manda por la borda el resto de los trabajos, ¿no?
pero hay una intención epistemológica de su investigación. Y ahí hay una pregunta en la metodología de observación de la locura. ¿Estamos aún comprometidos con este fundamento teórico, metodológico, de tratar de construir las herramientas necesarias que nos permitan una caracterización universal o un grado cero de la observación de la locura? ¿Es eso posible? ¿Hacia allá van nuestras metodologías? ¿O siempre, problemáticamente, vamos a estar atrapados en el ámbito del relativismo? Y entonces, la locura es lo que nuestras condiciones sociohistóricas y nuestras cargas teóricas o nuestras matrices de conocimientos tradicionales nos permiten observar como locura. Y entonces siempre va a ser una observación relativizante, ¿no? Entonces, hablar de la locura desde este relativismo podría parecer trivial, porque lo que para una cultura o época es locura, para otra es una caracterización de un comportamiento social totalmente distinto. Entonces, eh, ahí hay una apuesta por pensar desde otros lugares esta apuesta a la que nos invita, considera Foucault, hacia lo que vamos a entender o no por locura. Por supuesto, y solamente como repaso, pues ya sabemos que de alguna manera la genealogía de Foucault pues no trata de hacer una historia de los conceptos, la genealogía de Foucault tampoco intenta hacer historicismo. El objetivo de la genealogía de Foucault es comprender cómo el individuo puede hacer la experiencia de sí mismo, es decir, cómo el individuo constituye la experiencia de sí mismo. ¿Y cómo constituye el individuo la experiencia de sí mismo? Pues a través de las formas en las que la sociedad constituye al individuo como sujeto, es decir, las formas en las que el individuo se sujeta a una moral, a una institución, a un orden social, y al sujetarse a ese orden social se constituye a sí mismo como sujeto social. Es entonces la genealogía de Foucault un ejercicio filosófico que me parece muy interesante para efectos de justificar el diplomado que vamos a desarrollar posterior a esta sesión, no hoy, sino en los sábados venideros. No se vayan a quedar ahí esperando el diplomado. Es un ejercicio filosófico necesario en donde ocurre algo muy interesante. Saber en qué medida el pensar su propia historia puede liberar el pensamiento del individuo. Es decir, al hacer una trayectoria sobre los modos en los que se ha pensado, discutido y problematizado la noción de locura, los problemas implicados en su observación y todo un episteme que ha sido de alguna manera relegada de los procesos racionales de la ciencia, todo este marco nos va a permitir de alguna manera una conciencia sociohistórica que libere el pensamiento y permita la posibilidad de transformar el pensamiento hacia otro lugar. En ese sentido, bueno, pues ya sabemos que lo que Foucault entiende por experiencia, pues es el ámbito de una configuración histórica, en donde, pues como decíamos, esta configuración histórica nos muestra los modos en los que los sujetos se constituyen en individuos, y Foucault va a identificar 3 instancias en las que los sujetos se constituyen como individuos a partir de las coordenadas del poder, la producción y la significación. Aquí viene mi propuesta y crítica a Foucault. Para Foucault ya hay disciplinas como la semiótica y la lingüística que se encargan de los modos en los que los individuos se convierten en sujetos de habla en el ámbito de la significación. Las teorías económicas nos explican cómo los individuos se vuelven en sujetos económicos, trabajadores, etcétera, en el ámbito de la producción, y lo que a él le interesa es una genealogía en donde veamos cómo los individuos se constituyen en sujetos en el ámbito del poder. Pero para efectos de la caracterización de la locura, es inevitable llevar la genealogía al ámbito de la significación, no al ámbito del poder, porque lo que nosotros observamos como locura tiene que ver con los modos en los que significamos el cuerpo,
tiene que ver con los modos con los que significamos las expresiones corporales y los modos en los que semiotizamos nuestro pensamiento. Un sujeto puede entrar en la coordenada de la locura si sus modos de expresarse a sí mismo como sujeto no corresponden a los parámetros de significación que le permiten a ese sujeto interactuar y comunicarse con las subjetividades que conforman su propio entorno social. Desde ese punto de vista, me parece que lo relevante en la observación de la locura no es la relación del poder, sino la relación de la significación. Como nos lo muestra David Cronenberg en su película Spider, hay un sujeto. Y eso, por ejemplo, es muy interesante verlo en la historia del modo en el que se ha estudiado casos como el autismo. Hay un sujeto que tiene una correcta estructura de razonamiento, que es capaz de narrativizar sus recuerdos, que es capaz de expresar sus emociones, solo que no lo hace dentro de un sistema semiótico compartido. Y entonces, a los ojos del otro, es un loco, porque no se puede comunicar. Y porque la manera en que se comunica parece incoherente, parece no racional. En fin, todo esto y más lo iremos discutiendo en el evento que más adelante les platicaremos. De mi parte es todo, muchas gracias, un gusto saludarlos y le doy la palabra a nuestro colega Cuitláhuac Moreno. Muchas gracias, Julio, y gracias a Raquel y al Círculo Psicoanalítico pues por cobijar esta suerte de espacios, ¿no? Qué bueno bueno, yo agradezco mucho sus presentaciones porque sirven un poco como correlato y antecedentes de lo que yo voy a trabajar para la presentación de hoy, que es justo la imagen y la representación de la locura. Yo trabajo principalmente a modo de presentación para quien no me conozca, desde la filosofía, particularmente desde el postestructuralismo francés contemporáneo y desde la historia del arte, ¿no? Entonces, hay una cosa por la que pasa Foucault, también va a estar muy presente en mi charla. Y una de las cosas que dice en la historia de la locura es que justo no habría algo así como un solo rostro de la locura. La locura tiene muchos rostros y los ha tenido a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir también que no tiene una identidad, que ha sido radicalmente distinta cuando es pensada, por ejemplo, en el Fedro, en el diálogo platónico, con 4 versiones, ¿no? Que una es justo la mántica, que tiene que ver con el oráculo, que tiene que ver con una dimensión adivinatoria y predestinatoria. Otra que tiene que ver con el entusiasmo, que es propiamente la locura de los poetas que están el Dios está en ellos, la musa los habita y no son dueños de su discurso. Otra de estas versiones es justo la oinomástica, tiene un nombre medio raro que nunca puedo pronunciar bien, pero se refiere justo al orden de la identificación, por ejemplo, de órdenes adivinatorios en las vísceras de los pájaros. Y finalmente una de las últimas versiones de la locura en el caso del Fedro platónico, que es justo un diálogo del de la antigüedad, es el erotismo. Pero solamente quería pasar esto como para que viéramos, no me voy a concentrar casi nada, de hecho era lo único que iba a decir al respecto de la locura en la antigüedad, porque de hecho la locura se transforma constantemente. Y eso Foucault lo tiene muy claro. La locura no es propiamente algo identitario, sino que sería algo así como las periferias o los márgenes de eso que la razón logra centralizar como un discurso de organización de la realidad. Y pues bueno, Foucault justo parte en este libro maravilloso que es la historia de la locura, de un ejemplo que es justo Stultifera Navis, ¿no? Que es la nave de los locos, que corresponde propiamente a una disposición poética por parte de Sebastian Brandt en el siglo XV, a 1490 y algo, si no me equivoco. Y lo que dice al inicio de este texto, de la historia de la locura,
es que la locura aparece justo como un proceso hasta cierto punto persecutorio, hasta cierto punto como con una orientación hacia el encierro, justo hacia finales de la época medieval renacentista y hacia los inicios de la modernidad, ¿no? La nave de los locos sería, en ese sentido, no propiamente una realidad histórica. ¿En qué consistía la nave de los locos? La nave de los locos refería, según este poema de Sebastián Brandt, a la destinación que harían las comunidades europeas particularmente, de las personas que no coincidían propiamente con la racionalidad de la comunidad. O sea, si estás loco y estás fastidiando ahí a la comunidad porque no dejas trabajar, no dejas que la gente pueda llevar a cabo sus actividades, estás ahí dándole pesadumbres a tu familia, pues los metían a una nave, a un barco, y los echaban a todos los locos a la mar, ¿no? Y la idea detrás de esto en realidad también tiene un trasfondo que se arraiga en el pensamiento medieval y tiene que ver con una idea de cómo la nave de los locos involucraría algo así como la comunidad humana, donde están coincidiendo ahora sí que cada loco con su tema, pero una deriva porque no tendrían propiamente un destino al cual llegar y están de alguna forma plantados de manera errática. Pero antes de continuar en esa exposición, Foucault habla de cómo viene a desplazar la figura del loco a otra figura anterior, que son justos los leprosos. O sea, y va a haber una transición entre el leproso, que hasta cierto punto es una figura vinculada con un orden religioso. O sea, el leproso no es un enfermo de orden clínico, es principalmente alguien a quien se le ha puesto una prueba divina y que de alguna manera tiene que aprender una suerte de lección. Esto que estamos viendo en la pantalla son algunos cuadros justo de la tradición flamenca, de la pintura holandesa o del norte de Europa, justo alrededor de los siglos XV en adelante, ¿no? Y en este es justo una suerte de descripción de lo que ocurre en la tragedia humana, y por aquí vamos a ver los detalles más adelante, ¿no? Justo de cómo podría aparecer probablemente un leproso, que aparte lleva ahí una suerte de marcas para que sean distintivos, y acá están también los otros, ¿no? Obviamente con amputaciones. Pero Foucault lo que trata de apuntar ahí, solo no me voy a detener demasiado en ello, es que el loco viene a ser una nueva figura de segregación que va a desplazar al leproso. Por otro lado, involucra también la transformación de un orden de saberes. Aquello que está marcando la segregación de los leprosos o de los lisiados, principalmente tiene que ver con un marcaje teológico, religioso. O sea, el leproso está en una prueba y de alguna forma también hasta cierto punto puede participar de una idea de un mal sagrado. Es algo que también le da una aura hasta cierto punto como de lo intocable, pero al mismo tiempo algo que merece pues compasión y de alguna forma principalmente la compasión divina. Pero traigo estas representaciones también para que veamos la radical transformación que ha habido en cómo comprendemos la locura en la actualidad, cómo es comprendida en este periodo que todavía, de hecho, los historiadores actuales... Muchas gracias, David. No, los historiadores actuales justo señalan que no podríamos hablar de una desaparición completa de procesos medievales en este momento que ya podría datarse como renacentista, porque en realidad son momentos de hibridación. Pero la representación acá viene principalmente de una iconografía cuya sabiduría está sentada hasta cierto punto en enseñanzas de corte religioso, principalmente en las tradiciones cristianas, ¿no? Esta es una pintura del Bosco, donde obviamente hay una suerte de trabajo irónico alrededor de la extracción de la piedra de la locura, haciendo de alguna forma como una crítica al mismo tiempo a los intentos que se empiezan a hacer ya por esta época de abrir los cadáveres y de encontrar en ellos el depositario físico y anatómico en concreto del lugar que podría ser el lugar del que viene la locura. De hecho, en la tradición hipocrática, o sea, en la tradición antigua,
la locura estaba también vinculada, por ejemplo, con la melancolía, que era justo la bilis negra. Hay una anécdota de que en algún momento Demócrito, que es un filósofo naturalista y materialista de la antigüedad, que también era melancólico, se pone a abrir toda una serie de cadáveres en su patio, de animales, tratando de encontrar, ¿no?, el lugar donde estaría la bilis negra, porque quiere saber cómo curar materialmente la melancolía, que es una forma también de la locura en la antigüedad y en la época medieval. Y todavía en el siglo XIX, en la actualidad creo que quizá ya no está tan presente como una forma de ello, pero eso lo quiero dejar como para discusiones ulteriores. En todo caso, hay una crítica aquí a esta intención de encontrarla anatómicamente, y vean cómo pues quien le está haciendo esta especie de lobotomía o de extracción de la piedra de la locura, pues trae un cono, un embudo en la cabeza, o sea que de alguna forma el mismo extractor de la locura ya lleva una señal de que pues tampoco está particularmente cuerdo, ¿no? Entonces, en realidad lo que hacen los pintores de esta época, particularmente de la tradición holandesa, es hacer alegorías de carácter de enseñanza espiritual y de una reflexión. Esta es la versión del Bosco de la nave de los locos, que pertenece propiamente a un tríptico. En la nave de los locos hay diferentes formas de hacer alusiones, particularmente a los vicios humanos. Los vicios humanos son propiamente los pecados capitales, ¿no? Particularmente la gula, la lujuria, la pereza, etcétera, y tienen un sentido de vincularse en la época medieval con la locura porque son irracionales, porque apuntan a la destrucción del alma del individuo, y de alguna manera también porque señalaría que forman parte de los vicios de la comunidad humana que obstruyen que pueda haber algo así como un aterrizaje en el lugar de una espiritualidad como mucho más digna. Entonces, algunas de las figuras que aparecen en las representaciones pictóricas de esta época son principalmente alusiones a formas de la locura, ¿no? Y el Bosco también tiene en este mismo, en el tríptico en el que hace esta versión de la nave de los locos, otra que es justo la muerte de un avaro. O sea, y les insisto en que no es como que una cosa separada, la forma de pensar los vicios humanos y la irracionalidad, porque el parámetro para pensar la locura en este momento no es médico por entero, no es por entero fisiológico ni de observación científica, es principalmente de una idea de naturaleza que viene de la teología. Dios es el creador de la naturaleza, por lo tanto, la naturaleza humana tiene una explicación teológica en este momento, y esto alcanza incluso la representación en las artes. Estos dos paneles, el de la nave de los locos y la muerte de un avaro, forman parte de un tríptico del Bosco que se perdió el panel central, pero al cerrarse tendrían justo este cuadro de una suerte de viajero que estaría dándole la espalda aquí a un burdel. Acá vemos justo como un hombre está pues ahí aproximándose a una mujer, y acá hay otro, que sería una forma de hacer como una representación de un burdel. Y la idea es que en una condición de perenidad, ¿no? Como de renuncia a los placeres, de renuncia a todas estas formas de ennegrecimiento del alma, el hombre, a través de la reflexión y de la aproximación a la espiritualidad, a partir de una reflexión sobre quién es y cuál es su relación con sus propios vicios, quizá pueda encontrar una dimensión salvífica. Entonces, en la buena parte de la obra pictórica de estos autores, de estos pintores, hay estas tematizaciones, ¿no? Por ejemplo, este es el carro de heno. Aquí es un carro que justo está lleno de heno y está la gente pues tratando de subirse a él, y están como peleando, están entrando en unas situaciones de orden caótico, además de que hay una trama entre los diferentes paneles, ¿no? Uno que podría aludir. Estas son lecturas un poco parcas, no me da tiempo de hacer demasiado detenimiento en ello, pero pues una suerte de paraíso perdido, la comedia y la tragedia humana a la par, y una posibilidad de la destrucción
o de las versiones del Apocalipsis, aunque lo que dicen los estudiosos en la historia del arte, particularmente en estos autores, es que esto no se debería de leer de manera como progresiva, como si el primer panel, el panel a la izquierda fuera el primero, y el último fuera este que presenta una versión totalmente como desesperanzadora, sino que es al revés, que estaríamos aquí ya de suyo, que probablemente a partir de aprendizajes espirituales, de cuidado de uno mismo, de cuidado de la comunidad, se pueda alcanzar una suerte de relación armónica con la creación, ¿no? Pero en el caso de Eno, pues finalmente sería como la locura de los humanos peleándose por el dinero, es una alusión a las riquezas y que pierde de vista el cuidado de uno mismo. Entonces, esto está particularmente presente en la representación pictórica medieval y renacentista, ¿no? Otra de las representaciones clásicas de la locura es obviamente San Antonio en el desierto acechado por el diablo y los demonios que están ahí hablándole, ¿no? Como voces, como si fuera de alguna forma un primer testimonio de lo que implica la irrupción de la alteridad en la interioridad del pensamiento. Y pues bueno, este tipo de figuras aparecen constantemente, pero yo quiero, no solo me quiero quedar ahí porque quiero llegar a la representación pictórica en el siglo XIX. Y esto tiene que ver también con cómo se construye particularmente la escuela de pintura francesa, ¿no? Esta es una representación de mediados del siglo XIX de un evento que es particularmente mitológico. Cuando digo mitológico me refiero a la fundación de una disciplina. En la fundación de la psiquiatría en el siglo XIX, particularmente la psiquiatría francesa, que es fundada justo por Philippe Pinel, es porque transforma las condiciones en las que viven los alienados, ¿no? En Francia normalmente había, en París, una separación solamente de carácter a partir de una diferencia sexual para confinar a diferentes poblaciones problemáticas. O sea, si uno era un mendigo, si uno era una persona abandonada por su familia, si uno andaba por la calle gritando cualquier cosa, si uno realmente a lo mejor estaba en una depresión rudísima, que ya ni siquiera podía trabajar, a todos ellos los metían a los hombres en un espacio que es Bisset y a las mujeres en la Salpêtrière, ¿no? Y Pinel es famoso porque viniendo justo de una tradición médica, consigue construir una disciplina que va a estar orientada mucho más hacia la identificación de los alienados, ¿no? Y él iría a quitarles los grilletes a los y las, los y las locas, a los y los enfermos, a los y las criminales, porque estaban todos juntos en los siglos anteriores a esto, y les quitaría los grilletes y de alguna forma esto se ha leído como una suerte de tradición o de sesgo humanitario, porque humanizaría estas figuras que realmente no eran identificadas como normales y no eran tratadas, por lo tanto, como personas dignas. Pero insisto en que estas pinturas, por un lado, no son fotografías, son pinturas hechas por encargo por las academias de medicina a la Real Academia de Pintura y Escultura de París. O sea, y aparte entran en concursos para ver quién puede hacerla mejor y son de un formato amplísimo. Ahorita se los pongo nada más, adelanto tantito para que vean las dimensiones de estas pinturas. Están ahí tratando de contarnos cómo la psiquiatría humanizó la locura al quitarles los grilletes y volverlos pues sujetos aparentemente de discurso. Pero esto tenemos que tenerlo con cuidado. Una historiadora de la psiquiatría, que es Gladys Swain, que les recomiendo mucho que la revisen, habla de cómo lo que está haciendo Pinel es al mismo tiempo algo contradictorio. Les está quitando los grilletes físicos y al mismo tiempo los está separando, ¿no? De este lado los criminales, de este lado los desahuciados, de este lado la gente en condiciones pues de miseria, y de este lado vamos a tratar ahora sí ya a identificar a los tipos de locos, o sea, los monomaniacos, las histéricas, los que tienen delirios, paranoides, etcétera. Entonces, lo que hace Pinel es singular, les quita los grilletes físicos, pero construye grilletes conceptuales. Y esos grilletes conceptuales son invisibles, forman parte de un entramado, obviamente, de un saber
que opera como un poder en estos lugares concretos. Entonces, este es justo la salpetrier, que es hacia donde llevaban a las mujeres criminales, enfermas y de otros tipos. Y bueno, ya las vieron representadas justo en este cuadro, ¿no? Donde, hecho por Robert Fleury, donde aparentemente tenemos como realmente diferentes versiones de locas o de personas, mujeres encerradas. Pero ocurrieron también unas cosas interesantes. Espero que me dé tiempo. Por eso voy un poco rápido, porque quiero alcanzar a terminar mi presentación. Al mismo tiempo, bueno, un poco después de la Revolución Francesa en 1789, justo los revolucionarios hacen toda una serie pues, de encierros, particularmente de la aristocracia y de los administrativos, y están encerrados justo junto con los otros criminales. Y en algún momento deciden que tendrían que ir a las prisiones a aniquilarlos, porque forman parte de algo así como el mal social. O sea, y al mismo tiempo van y matan a los aristócratas que están encerrados ahí, acusados claramente pues principalmente por explotación del pueblo, por corrupción, por todas estas cosas que eran como el objetivo al cual se dirigía la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo matan a hombres y mujeres. Se mataron cerca de 1,400 reclusos en Châtelet, y esto ocurrió en septiembre. Entonces, estos acontecimientos son conocidos como el ataque de los septembristas, ¿no? Y bueno, hay representaciones justo hechas por artistas. Tengan en cuenta que lo que les he mostrado hasta ahorita son representaciones hechas por artistas. La imagen de la locura y su representación se da a la par entre un saber teológico y un saber artístico, porque los artistas tienen que saber interpretar lo que los teólogos primero y ahora los psiquiatras les están diciendo que son las características propias de la locura. Este justo es Charcot, que es uno de los profesores de Sigmund Freud, ustedes lo recuerdan bien, y con él aprende principalmente neurología, y esta es una representación de lo que ocurriría ahí, ¿no? Está claramente aquí Charcot con la mujer en pleno desvanecimiento, como para tratar de mostrar la realidad manifiesta de la histeria. Tengan en cuenta que aquí ya estamos en siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y claramente lo que impera es el positivismo. Pero hay una cosa interesante en esta imagen. Esta pintura está hecha a partir de una fotografía. O sea, la fotografía va ganando cada vez más terreno como un dispositivo de producción de verdad. ¿Por qué? Porque la fotografía puede tomar una imagen de la realidad que ya no está interpretada aparentemente por el pintor. Pero vean cómo aquí sí. O sea, este cuadro está hecho a partir de fotografías para tener una representación más naturalista. Y pues bueno, los diferentes manuales que circulan hacia finales del siglo XIX sobre locura y psiquiatría toman bases de fotografías para poder representarlas y distribuirlas ya de una manera como iconográfica y que sea claramente distintivo. Y aquí tenemos claramente supuestamente, una melancólica que está degenerando en monomanía, ¿no? Pero acá es una pintura, digo una fotografía, y acá ya es una ilustración. Y esto pasa también, por ejemplo, con otros casos. Esto lo estudia particularmente Didier Huberman en La invención de la histeria, ¿no? Que es un texto maravilloso que les recomiendo particularmente. Vean cómo en la fotografía la cara está como en 3/4 de perfil, no está como que bien sentada, y aparte el gesto, que sería como manifestación o identificación clara de que es una manía religiosa y que es parte de por lo cual está ahí, es corregido en el dibujo. O sea, le corrigen la postura, le corrigen la representación frontal del rostro con la intención de que esto se vuelva una tipología para identificar cierto tipo de locus, ¿no? Y bueno, eso es un registro fotográfico de un hospital de San Clemente en Venecia en 1873, en el que están aquí, es un hospital femenino, pues diferentes mujeres. Pero tengan en cuenta que no había selfies, que una fotografía es algo, no había teléfonos que pudieran reproducir 1000 imágenes fotográficas en un solo día. O sea,
la producción de una sola, la gran mayoría de la gente tenía una o dos o tres fotografías en su vida, y eso estamos hablando de las clases medias y altas. Las clases populares realmente no podían acceder a una fotografía, a lo mucho algún dibujo de feria que haría algún artista que estuviera por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fotografías no son casuales, están tomadas con toda una suerte de un conocimiento previo por parte del fotógrafo, pero adecuado y autorizado por el saber psiquiátrico. O sea, aquí obviamente esta mujer sonriendo, no solamente porque esté sonriendo pues todo el tiempo, sino que también está representando el padecimiento por el cual está ahí. Esta mujer que está ahí seguramente por algún tipo de caso de alienación o de monomanía melancólica, no la van a dejar que aparezca en la fotografía pues sonriendo y de frente como si fuera una foto del INE. O sea, la fotografía es representación también del padecimiento que lleva a cabo. O sea, vean acá, incluso en este caso, está haciendo el gesto tradicional de la melancolía, que es justo el mentón recargado sobre el brazo izquierdo. Tiene que ser el izquierdo porque es la siniestra, ¿no? Tiene también un vocabulario heredero del pensamiento teológico. Entonces, Charcot, de hecho, instala en la Salpêtrière, cuando él es director, un estudio fotográfico. Y lo hace, de hecho, como para poder representar algo así como a la histérica en su estado natural. Este es el estudio en donde, por ejemplo, por acá va a estar la mujer para ver, y aquí hay una cámara, acá está el lugar donde el médico puede tomar sus notas, pero aquí hay, vean, un taller acristalado, aquí hay un laboratorio oscuro para que puedan trabajar con las imágenes que van a ser producidas por la cámara, y también un laboratorio claro, y en el D vemos la entrada en zigzag para el control de la luz, ¿no? Para que la luz que está aquí pues no pueda entrar al laboratorio oscuro y no afecte la forma de producción de las imágenes. Pero ¿a qué voy con todo esto? Vean lo que tenemos aquí. Esto que están viendo aquí no son fotografías, son láminas de casos sobrepuestos. Lo que están tratando de hacer el siglo XIX con la fotografía y la psiquiatría como dispositivo de producción, de identificación de padecimientos, es generar tipologías. O sea, esta persona que ven aquí en realidad no es una persona. Son 23 casos donde 12 son oficiales y 11 son soldados. Y pues claramente podemos ver que es un señor o un joven, o como lo quieran ver, pues ahí como pues se ve sensato, medio guapetón, etcétera. Pero acá tenemos otros casos, por ejemplo. Acá son 6 casos de tuberculosis y acá son 9. Acá son 8 casos de imágenes de transparencias. Pénsenlo en este caso, en ese sentido. Son transparencias sobrepuestas para que podamos identificar cuál podría ser el tipo del rostro del criminal y el tipo del rostro de la persona que es bien portada y que obedece la ley, y el tipo de rostro del enfermo. Entonces, lo que se está tratando de producir en el siglo XIX, particularmente con la fotografía como dispositivo, es conseguir una imagen fiel, real, naturalista, científica, que no pueda dar lugar a dudas. Y eso es lo que trato de hacer de alguna manera. Me estoy pasando un poquito porque me da miedo que me gane el tiempo y también para abrir la discusión. Todo un dispositivo científico, todo un dispositivo discursivo alrededor de la producción de las imágenes de la locura como una cosa verdadera. Es de hecho lo que quiere hacer justo Charcot cuando instala el estudio fotográfico en la Salpêtrière y produce por varios años un largo archivo fotográfico de diferentes histéricas, ¿no? Eso les recomiendo que lo revisen justo con Didier Huberman, previo al trabajo de Freud, por cierto, lo que hace Charcot. Y este es Alphonse Bertillon, que es justo quien produce este aparato que es un aparato bueno, usado para la antropometría. ¿Qué es la antropometría? Es la revisión a partir de medidas de las condiciones del cuerpo humano, masculino y femenino, con diferentes normativas, para ver si se adecuan a lo que debe de cumplirse en cada caso. O sea, un brazo normal debe de medir tanto, un tórax normal debe de medir tanto, una pierna en buenas condiciones debe de medir tanto. Obviamente quienes no cumplen o quienes cumplen mejor van asentando toda una serie de estratos jerarquizados
de una idea de naturalidad, de bienestar y de salud completa. Todo aquello que se aleja de este punto neutro, tanto del cuerpo como de la mente, va acercándose a la anormalidad. Él, por cierto, también produjo diferentes dispositivos para poder intervenir en la escena del crimen y que están mucho más identificados con la criminología y sus tecnologías, ¿no? Con la producción de la verdad alrededor del crimen. Pero no pierdan de vista algo. Todo esto tiene que ver principalmente con tratar de asentar matemáticamente a partir de casos, a partir de estadística, cómo es que se puede identificar mejor una verdad detrás de estos sucesos que pueden ser mucho más amplios que solamente esto, ¿no? Entonces, la intervención de la fotografía en el hospital psiquiátrico en el siglo XIX viene a tratar de reificar el saber de esta producción alrededor de la normalidad, que realmente si se adecuara a lo que exige, por ejemplo, tanto Pinel o Esquirol o el mismo Charcot como los grandes psiquiatras del siglo XIX, o bien Alphonse Bertillon como productor de este aparato antropométrico, no la cumpliría casi nadie. Todo mundo sería de alguna forma un anormal o un loco. Y la cuestión ahí es, ¿qué es lo que el discurso produce al mismo tiempo con esta gestión del saber? Y pues bueno, eso es básicamente, aquí de hecho vean justo una fotografía alrededor de la primera década del siglo pasado, en la que hay un hombre haciendo un arco histérico, ¿no? Como también para tratando de señalar que los hombres también pueden tener este tipo de condiciones, ¿no? Que eran justo discusiones pues totalmente fuertes en ese momento. Y a mí, en realidad, no pierdan de vista una cosa. Estas fotografías no son neutras. Forman parte de un discurso que trata de asentar un saber sobre aquello que no es fácilmente identificable. Entonces, por eso decía que han servido muy bien tanto lo que han venido a decir tanto Raquel como Julio, porque la observación nunca puede ser por entero neutra. Siempre implica también ya un entramado institucional, un entramado de saberes que finalmente opera como poder sobre los cuerpos. Y ya quiero concluir simplemente diciendo lo siguiente. Creo que en lo que hemos visto hasta ahorita es un entramado en el que las instituciones de poder no dejan por entero que los individuos puedan acceder a la verdad de sus padecimientos. Y quizá una de las grandes revoluciones que viene con el psicoanálisis, si bien no inicialmente y no rápidamente, sino que le toma un rato a Freud procesar esto, identificar que no se trata de un dispositivo de normalización, sino de un dispositivo de transformación del sujeto a partir de su propia habla y a partir de la intervención del analista, es la posibilidad de decir por sí mismo qué es lo que le ocurre y no que venga un discurso otro, sea la teología, sea la pintura, sea la psiquiatría o la fotografía, la que venga a señalar pues este lugar de la alteridad y de la locura. Pues bueno, yo les agradezco. Muchas gracias por su presencia. Bueno, todo esto que hemos tratado de mostrar muy primeramente a lo largo de esta hora y media fue un poquito con ruido, Julio. No sé si seas tú o será que hay algún micrófono prendido. oye, como un ladrido, ¿no? Sí, mi vecino tiene un perro que creo que ha estado ahí como cono mío, ¿verdad? ¿Pero me oyen bien? ¿Sí se oye bien? ¿No se oye bien? ¿Se oye bien? Ahí. Ahí está perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, todo esto que hemos ido esbozando, pues es el preámbulo para pues dar inicio a un diplomado que vamos a desarrollar los días sábados de 9:30 a 11:30. Y pues quiero presentarles un poco de qué va a ir este diplomado. Pues es un diplomado que hemos titulado y coordinado por la profesora Raquel, el profesor Cuitláhuac y un servidor,
un diplomado que hemos titulado Breve Historia de la Locura y la Psique, miradas desde el psicoanálisis y la filosofía. Y evidentemente, de manera emergente, con tintes de semiótica por ahí. En fin. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a ver? Bueno, hablando precisamente de la sin razón y del no ser de la locura, pues vamos a iniciar con el módulo 1, donde pues vamos a tratar de hacer una caracterización de lo que ha sido la noción de razón en la época moderna, en la filosofía moderna, qué tenía que ver la razón con la subjetividad y cómo se contrapone la locura a esta noción de racionalidad moderna. En el módulo 2, pues vamos a discutir la razón, pero en el ámbito del pensamiento ilustrado, y cómo hay una crítica derivada del pensamiento ilustrado respecto a la racionalidad que va a dar pauta a comprender otras dimensiones de la psique, otras dimensiones de la mente, y que va a dar pauta, por supuesto, a la ruptura epistemológica de Freud en términos de el planteamiento del inconsciente. En el módulo 3, ya de lleno, planteado en los primeros dos módulos, el problema de la razón frente a la sin razón o a la irracionalidad. En el módulo 3, pues vamos a entrar de lleno a la filosofía francesa y los diálogos que tiene la filosofía francesa con el psicoanálisis. La sesión del día de hoy ya dimos un preámbulo de esta relación a partir de Foucault, pero también vamos a meter algunas discusiones vinculadas con Sartre. En el módulo 4, pues, vamos a meter discusiones de la filosofía contemporánea, en donde autores como Gilles Deleuze, Félix Guattari, Julia Kristeva y Derrida nos van a permitir observar el fenómeno de la psique desde otras dimensiones que ya están dialogando, en el caso, por ejemplo, de Deleuze, Guattari y Kristeva, con otras disciplinas como la semiótica, la lingüística y la filosofía, además de la historia. En el módulo 5, pues vamos a hacer una discusión sobre ciertas posturas epistemológicas y analíticas, tanto de las ciencias sociales como del pragmatismo, en donde ahora vamos a tratar de observar cómo se ha visto la noción de locura desde una postura más analítica, como es la filosofía de Peirce, algunos puntos relevantes de la filosofía de la ciencia respecto a la racionalidad y la irracionalidad que proponen Hilary Putnam, y pues por supuesto vamos a volver a discutir la relación entre el psicoanálisis, la semiótica y la historia en Michel de Certeau y Julia Kristeva. Entonces, la idea del diplomado es pues tener una revisión crítica del modo en el que se ha ido posicionando la locura en diferentes dimensiones epistémicas para tratar de construir una imagen holística de un fenómeno humano que ha sido muy relevante a lo largo de la historia de Occidente. Pues sin más, están cordialmente invitados a inscribirse, a participar en este diplomado. Va a ser un diplomado muy interesante, tocaremos muchos puntos y pues con gusto estaremos compartiendo los sábados de 9:30 a 11:30 esta discusión.